Excelente día tengan todos ustedes. Les saluda con gran afecto su servidor, profesor Gerardo Amaya. Vamos a charlar esta mañana sobre un tema, como todos los temas de este programa. Buscamos que cada concepto, que cada tema, que cada subtema sea de utilidad tanto a docentes como a padres de familia en el difícil reto de criar y de educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos para una vida mejor. Quiero iniciar con un cuento breve de un niño afroamericano que estaba en la plaza pública, extasiado viendo a un vendedor de globos que tenía un gran ramillete de globos de colores frente a él. Sin embargo, la gente no se acercaba a comprarle y el vendedor, tratando de atraer la atención del público, empezó a soltar algunos de los globos de diferentes colores. Soltó el globo amarillo y se empezó a elevar, y el niño aquel extasiado miraba cómo el globo tomaba altura. Después soltó uno azul, luego uno naranja, luego uno verde, y todos empezaron a elevarse llenando de colores el cielo. El niño se quedó un tanto pensativo viendo que el vendedor no soltaba un globo de color negro que tenía entre el mismo ramillete. Se acerca al vendedor, lo jala poquito de su pantalón y le dice: señor, si usted soltara el globo negro, ¿se elevaría igual que todos los demás? El vendedor, comprendiendo lo que el niño estaba pensando y sintiendo, le sonríe y le dice: claro que sí, hijo. No es el color el que hace elevarse a los globos, es lo que cada globo trae adentro. Y bueno, lo mismo pasa con cada ser humano. No son los colores, no son el tipo de pelo, no es el tamaño de nuestra nariz, no es la familia, no es la posición social lo que hace elevarse a una persona como un buen ser humano. Es lo que cada ser humano tiene adentro en cuanto a la cuestión intrínseca, a sus valores, a sus hábitos, a lo que somos capaces de dar y a lo que somos. No es tanto lo que tenemos, y eso es muy importante dárselos a entender a nuestros hijos, a nuestros alumnos y a nuestros hijos desde que tienen uso de razón. Cada ser humano, la valía de cada ser humano es por lo que somos. En el ser, en el ser está el valor de cada persona, no en el tener, no en la apariencia, es el ser. Y ahí está la base de la identidad, que es el tema que vamos a tratar hoy. Identidad, la palabra identidad viene de idem. Idem también se refiere, la palabra idéntico también se refiere a la misma raíz, idem, que quiere decir lo mismo, lo que es semejante o igual a mí. Precisamente ahí surgen las cuestiones de identidad, como lo mencionan aquí estos dos definiciones. Dice: se define como el concepto de uno mismo y la conciencia de sí mismo. Primero, en lo individual, tener conciencia de lo que soy, de la valía que tengo. Uno de los éxitos que como educador se los platico como experiencia, llegué a tener a lo largo de mis años de labor docente, fue el hacerles sentir a los alumnos que son valiosos, que son importantes, que su presencia cuenta en este mundo, que cada característica de cada uno da para enriquecer la totalidad. No es el valor eh, por lo que en lo particular, lo que quiero dar a entender es: muchos niños piensan que aquel porque ya lo señalaron de inteligente vale más que yo, o aquel porque sabe las matemáticas vale más que yo, o mi hermanito que se porta muy bien y yo soy medio travieso tiene más valía que yo. Eso no es cierto. La valía es la valía en el ser humano es igual, todos somos valiosos, cada niño es valioso por las características que lo hacen un ente individual. Y eso es algo de lo que tenemos que meter en la conciencia de nuestros hijos, de nuestros alumnos, que no se sientan menos por la comparativa que muchas veces
nosotros mismos como adultos cometemos el error de hacerles establecer en referencia a otros niños que rodean a ese individuo. Y de aquí viene lo otro, que es la afirmación del lugar que ocupa el individuo en lo familiar y social. Afirmación del lugar, o sea, tiene relación con lo que estaba diciendo anteriormente. El niño es, cada niño, cada ser humano es importante en cada núcleo en que se desenvuelve, porque cada ser humano tenemos algo para aportar a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Núcleo familiar, núcleo escolar, núcleo social, etcétera. Y la identificación con cada uno de esos ámbitos. En la medida que nosotros como padres de familia le hagamos sentir al alumno como punto de partida en ese hogar, en esa casa, en esa familia, que su presencia es valiosa, es muy importante y que se le ama por igual al travieso que al que no es travieso, al que es muy bueno para la música, que al que es muy bueno para el dibujo, por ejemplo, el que le encanta jugar con el balón, al que le encanta jugar con juegos de otro tipo. Cada uno va a ir dando su característica y en base a eso tenemos que aprender como adultos, aprender y a tener la capacidad para hacerles sentir que tienen valor de acuerdo a sus características dentro del núcleo en el que estamos conviviendo. Para reflexionar, conocerte a ti mismo es el comienzo de la sabiduría, dice Aristóteles. Precisamente de ese conocimiento de uno mismo va a depender la sabiduría que vamos adquiriendo, porque el conocimiento de nosotros mismos nos da para potenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades y la capacidad que tenemos de observación del mundo. De esa observación del mundo nace la sabiduría, de nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, de tener tacto para el trato a los demás, de a través de nuestras habilidades y competencias aportar a lo social, a lo comunitario, tiene mucho que ver con esa sabiduría. Y el otro pensamiento que tengo es un tanto sarcástico, pero muy cierto, y me remite inmediatamente hacia el pensamiento adolescente. Me dijeron, conócete a ti mismo. Me caí mal y ya no me hablo. Pasa mucho con el adolescente que empieza a verse en el espejo, se empieza a comparar con la amiga, con el amigo, que aquel tiene habilidades que yo no tengo, no me gusta como soy, aquel habla y yo no soy capaz de hablar, aquel se comunica y yo no soy capaz de comunicarme, aquella canta muy bonito y yo no canto, el pelo de ella que es lacio me gusta, a mí no me gusta mi pelo chino. Y los adolescentes tienden mucho a eso, precisamente por no tener un conocimiento pleno de sí mismos. Y ahí es donde entra la mano adulta, ayudarlos a conocerse verdaderamente en lo que son, sentirse orgullosos de lo que son, apropiarse de lo que son, con sus limitaciones, pero también con sus virtudes, para que no ocurra que llegue un momento en que ya se caen hasta mal y ya no se hablan, como lo dice la frase que está en esta diapositiva. Aspectos a considerar para el fortalecimiento de la identidad personal en niños y adolescentes. Quiero dar a conocer estos aspectos, hay muchos más, pero creo que estos son relevantes. Pero haciendo también la aclaración, no es una receta de cocina. No podemos ver estos puntos como si yo hago esto y esto y esto y esto, me va a dar el resultado inmediato. No, porque la educación no es así. La educación de un niño no se da a través de una receta, como si fuera una receta de cocina o una receta para armar algo y que inmediatamente se va a ver el resultado. Depende más bien del seguimiento, pero sobre todo de algo muy importante, el amor con que hagamos las cosas con ese niño, con esa niña, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar. Desde que tienen uso de razón, celebrar sus logros, ayudarlos a superar deficiencias. Sumamente importante, que si antes caminaba 2 pasos y ahora camina 3, bravo, hay que celebrar. Si queremos que juegue al balón como si lo hace el hermanito o el otro alumno, pero no lo hace, no es capaz ni de atinarle al darle la patada al balón, lo vemos como un defecto y lo regañamos,
es una deficiencia que hay que atender en privado y tratar de ayudarlo a superarla. Fortalecer su autoconcepto. Precisamente vamos a ayudarlo a fortalecerlo en base a atender lo que dice el primer punto. Si lo ayudamos a superar deficiencias en un sentido de respeto, en un sentido de fortalecer sus logros y animarlo a superar deficiencias, vamos a fortalecer su autoconcepto y desde luego su autoestima y su opinión personal. Invitarlos a decir lo que les gusta y disgusta de su entorno. Darles esa libertad de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y si yo como adulto no estoy de acuerdo en que no le guste una determinada cosa, una tarea, darle el por qué es necesario que aquella tarea la haga. A lo mejor al niño no le gusta arreglar su cuarto y te lo va a decir, no me gusta arreglarlo. A ver, vamos como adulto, te voy a explicar por qué es importante que el cuarto esté aseado, por qué es importante que haya orden en tu habitación. Igualmente como docentes, darles inclusive la oportunidad como docentes de que me digan, maestro, su clase me parece aburrida, no me gusta. Y entonces hacer la pregunta, ¿qué es lo que no te gusta en sí? Bueno, pues me gustaría que fuera más dinámica, que hubiera oportunidad para el juego, etcétera. Yo como profesional de la educación, pues tratar de conseguir dinámicas, estrategias que hagan que esa clase sea más llamativa. Es válido porque al final de cuentas en el ámbito escolar el alumno es nuestro cliente y hay que atender sus necesidades de la mejor manera, siempre y cuando esté dentro de lo lógico y dentro de lo normal, que no se salga de lo que es reglado o normado por la misma institución. Platicar en público mostrando orgullo respecto a las virtudes del niño o del alumno. Las fallas hay que tratarlas en privado, pero eso de felicitarlo en público, de ofrecerle algún reconocimiento en la escuela, hemos tenido esas experiencias con niños que eran a veces tremendos en un ámbito escolar, se les invita, se habla con ellos, se les felicita por cada avance que tienen, y llegamos a tener experiencias donde al entregarle a un alumno un reconocimiento público, llegaban los alumnos a las lágrimas de sentirse tomados en cuenta y que sus avances, por mínimos que eran, que de poquito en poquito se iban convirtiendo en grandes, fueran reconocidos, y más cuando era en público. Igualmente en la casa se pueden ofrecer no precisamente premios, pero sí el reconocimiento verbal de decirle, qué bien, me siento muy orgulloso de ti, bravo, porque veo que has mejorado. Predicar con el ejemplo. Si no predicamos con el ejemplo, todo lo que he dicho hasta ahorita es vano. Tener en cuenta sus gustos en lo posible, y entra lo mismo que ya lo habíamos dicho más arriba. Animarlos a ejercer su autonomía, que tomen sus decisiones. Vuelvo a repetir, siempre y cuando como adultos nos demos cuenta que no van en su perjuicio, hay que darles la oportunidad de tomar decisiones respecto a cómo administrar su tiempo, los gustos que tienen, si le vamos a permitir tal o cual cosa. Vuelvo a repetir, siempre y cuando no alteren la vida familiar, la armonía familiar o la armonía escolar. Realizar actividades conjuntamente, asignándole responsabilidades. A ver, vamos a hacer juntos tal o cual tarea, vamos a hacer la casa juntos, ahora vamos a jugar un rato, vamos a ver un programa, vamos a ver una película juntos, luego retroalimentar. Eso fortalece la identidad del niño en lo personal y luego se va ahí a trasladar hacia lo grupal. Ayudarlos a diseñar un proyecto de vida basado en el sentido y sus características personales. Esto es trascendente para la vida de un ser humano, que desde que es pequeño, los padres de familia, los docentes, les ayudemos a encontrar el sentido. Esto lo maneja un autor que se llama Bruno Bettelheim en su obra que se titula Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde nos dice que una de las tareas más importantes en el quehacer de un adulto es ayudar al niño a encontrarle sentido a su vida.
y desde luego en base a ese sentido de su vida desarrolló un proyecto que sirva a los demás, que sea útil socialmente hablando, lo cual es una de las bases para la felicidad y la plenitud del ser humano. Finalmente les dejo esta frase de Enrique Pestalozzi, que es un autor, un pedagogo suizo, que vivió antes de Montessori. Manejo a Montessori porque curiosamente ambos hablaban ya de una educación donde se permitiera al niño construir su propio conocimiento, en un sentido de respeto al ser humano que tenemos ante nosotros. Entonces son gente adelantada a nuestros tiempos, ya que Pestalozzi hablaba mucho de la educación integral para el alumno, para el ser humano, hablando de integridad en la cuestión académica y en la cuestión formativa, en valores, en principios, en hábitos. Y la frase dice, para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. No podemos influir en alguien que no se siente amado por nosotros. Les dejo la frase para su análisis personal, para que lo comenten. Por favor, les agradeceremos mucho que nos den su like, que nos compartan y sobre todo que nos dejen un comentario. Es muy importante para nosotros el tener comentarios de parte de ustedes, ya que nos retroalimentan y nos permiten agregar temas, mejorar el contenido. Por ahí este tema, hubo alguna madre de familia que es parte de nuestro público que nos sugirió y nos solicitó este tema que estamos desarrollando, el cual se queda en continuación porque el siguiente programa hablaremos de la identidad en lo familiar, en lo escolar y en lo social. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente día y que tengan mucho éxito en la guía de sus familias.